Millonaria en bancarrota, cedió su oficina a un joven de la calle. Lo que hizo después fue increíble. ¡Hola! Antes de sumergirnos en esta increíble historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas emocionantes. Ahora, vamos a lo que realmente importa. El cielo de Madrid estaba cargado aquella tarde de otoño cuando Isabel Mendoza, de tacón alto y traje impecable, giró la llave en la cerradura de la oficina por última vez. Sus ojos, rojos de tanto llorar, contrastaban con la elegancia que aún mantenía, incluso después de perderlo todo. La placa dorada con su nombre y el título Mendoza Inversiones sería retirada a la mañana siguiente. 20 años tirados a la basura, murmuró para sí misma, mientras sus dedos se deslizaban por la superficie pulida de su antigua mesa de caoba. El imperio financiero que había construido se derrumbó en cuestión de meses. La crisis económica, decisiones precipitadas y la traición de su socio mayoritario habían transformado a la otrora millonaria en una mujer al borde de la ruina. La oficina en el prestigioso barrio de Salamanca, valorada en millones de euros, era la última cosa de valor que aún poseía, y ahora sería subastada para pagar deudas. Mientras guardaba las últimas pertenencias personales en una caja de cartón, Isabel oyó golpes excitantes en la puerta de vidrio esmerilado. Irritada con la interrupción en su momento de luto privado, caminó hasta la entrada. «Estamos cerrados permanentemente», dijo al abrir la puerta, pero sus palabras murieron al ver quién estaba allí. Un joven de aproximadamente 25 años, con ropas gastadas pero limpias, la encaraba con ojos que parecían contener una mezcla improbable de desesperación y determinación. Él sostenía un portafolio maltratado debajo del brazo y tenía las manos callosas de quien trabajaba duro. «Señora Mendoza, mi nombre es Miguel Herrera. Sé que no me conoce, pero necesito 15 minutos de su tiempo. Puede cambiar nuestras vidas». Isabel casi se rió de la ironía. ¿Qué más podría perder? Su tiempo era la única cosa que le quedaba en abundancia. «Entre», dijo secamente, «pero sea breve. Estoy cerrando este lugar para siempre». Miguel entró en la lujosa oficina con una mezcla de admiración y nerviosismo. Mientras Isabel se sentaba por última vez en su silla de cuero italiano, él abrió el portafolio y comenzó a explicar. «He estado durmiendo en un refugio durante 6 meses. Antes de eso, tenía un pequeño negocio de desarrollo de software que quebró. Pero desarrollé algo que nadie más tiene, un algoritmo que puede revolucionar el mercado financiero español». Isabel suspiró, ya habiendo oído promesas similares innumerables veces. «Joven, estoy en bancarrota. No puedo invertir en nada». «No estoy pidiendo dinero», Miguel respondió rápidamente. «Estoy pidiendo espacio, este espacio, por solo 3 meses». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Isabel miró al joven como si él hubiera perdido completamente el juicio. «Esta oficina va a subasta mañana. No es más mía para ceder». Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que Isabel no veía hacía mucho tiempo, ni siquiera en su propio reflejo. «La subasta es a las 16 horas. Tengo una reunión con posibles inversores a las 9:08. Si me deja usar esta dirección, este espacio, solo para esta reunión, puedo conseguir la financiación para comprar la oficina en la subasta. Y cuando yo haga eso, le daré el 30% de la empresa que voy a crear». Isabel sintió una emoción extraña recorrer su cuerpo. No era esperanza, era algo más primitivo, más visceral. Era curiosidad. «¿Por qué confiaría en usted, un completo desconocido?» Miguel sonrió por primera vez, revelando un encanto inesperado. «Porque, señora Mendoza, usted ya lo ha perdido todo. ¿Qué más puede perder ahora?» En aquel momento, con la lluvia comenzando a tamborilear en las ventanas de la oficina que no más le pertenecía, Isabel Mendoza tomó la decisión más insana de su vida.
Extendió la mano y le entregó la llave a un muchacho que, hasta minutos atrás, era solo otro desconocido en las calles de Madrid. «Mañana a las 9 horas», dijo ella. «No me haga arrepentirme de esto». Lo que Isabel no sabía era que aquella simple decisión, tomada en el momento más desesperador de su vida, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían no solo su destino, sino el de toda la comunidad empresarial de Madrid. La mañana siguiente amaneció con un cielo sorprendentemente limpio sobre Madrid. El Parque del Retiro brillaba con los colores del otoño, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas de los edificios históricos de la capital española. Miguel Herrera se despertó antes del despertador en la pequeña litera del albergue municipal de Lavapiés. Había dormido solo 3 horas, pasando la mayor parte de la noche revisando su presentación y organizando sus códigos. Se puso la única camisa social que poseía, un regalo de su fallecida abuela Carmen, y el pantalón más presentable que encontró. Un par de zapatos prestados de otro huésped del albergue completaban su traje improvisado de empresario. Nacido en Valencia, Miguel había sido un prodigio de la computación desde joven. Hijo de un profesor de matemáticas y una enfermera, creció con valores sólidos y una mente inquieta. A los 16 años ya desarrollaba pequeños programas para empresas locales. Se graduó con honores en Ciencias de la Computación por la Universidad de Barcelona, pero la vida tenía otros planes para él. Una serie de reveses, la enfermedad de su madre, inversiones fallidas y la crisis económica que asoló España, lo llevaron gradualmente a la situación actual. A los 27 años, Miguel se vio sin familia, sin empresa y sin techo. Lo que nunca perdió, sin embargo, fue su capacidad de ver patrones donde otros veían solo caos. «Hoy es el día, Miguel», murmuró para sí mismo, mientras caminaba por las calles que comenzaban a despertar. «Hoy todo cambia». Llegó al edificio en la calle Serrano 1 hora antes de lo acordado. Se sentó en un café cercano, pidiendo el café más barato del menú, mientras revisaba mentalmente cada detalle de su presentación. A las 8:30 se dirigió al imponente edificio de oficinas. El portero lo miró con desconfianza cuando Miguel mencionó que tenía una reunión en la oficina de Mendoza Inversiones. «Señora Mendoza no recibe más a nadie aquí», dijo el hombre, un señor de cabellos grises llamado Eduardo, que trabajaba en el edificio hacía más tiempo que la propia Isabel. «Ella me autorizó personalmente», respondió Miguel, mostrando la llave que Isabel le había entregado. «Tengo inversores llegando en media hora». Eduardo frunció el ceño, pero no podía argumentar contra la evidencia física de la llave. Con un gesto reacio, permitió que Miguel subiera. La oficina estaba exactamente como Isabel la había dejado la noche anterior, elegante, sofisticada y con un aire de melancolía flotando en el aire. Miguel rápidamente comenzó a preparar el ambiente, encendiendo los equipos y organizando su presentación en el proyector. A las 8:55 oyó el sonido del ascensor. Su corazón aceleró. No eran los inversores, era Isabel Mendoza. «Vine a asegurarme de que no robaras nada», dijo ella con una sonrisa irónica, aunque sus ojos revelaban una curiosidad genuina. «Y tal vez ver si ese tu plan loco tiene alguna chance». Miguel sonrió, agradecido por la presencia de ella. «Gracias por venir. Significa mucho». Isabel observó al joven con atención. Bajo la luz de la mañana, notó detalles que habían escapado el día anterior. La postura erguida a pesar de las circunstancias, los ojos inteligentes que parecían calcular cada posibilidad, las manos que, aunque callosas, se movían con la precisión de un maestro al organizar sus materiales. «¿Quiénes son esos inversores que vendrán?», preguntó ella, sentándose en una de las sillas de visitante. Una extraña sensación para quien siempre ocupó el lugar principal. «Carlos Fernández y Lucía Ortega, de Inversiones Valencia», respondió Miguel, ajustando el proyector.
Y también el sonido del ascensor lo interrumpió. Las puertas se abrieron, revelando a 3 personas en trajes ejecutivos impecables. Al frente, un hombre de mediana edad con un traje italiano y gafas de montura fina, Carlos Fernández. A su lado, una mujer elegante de aproximadamente 40 años, con una tableta en la mano, Lucía Ortega. Y para sorpresa de Isabel, cerrando el trío, estaba Javier Moreno, uno de los mayores inversores de tecnología de España. «Señor Herrera», dijo Carlos extendiendo la mano. «Impresionante dirección para alguien que me contactó por correo electrónico hace solo 3 días». Miguel apretó la mano de él con firmeza. «Gracias por venir. Permítanme presentar a Isabel Mendoza, mi consultora estratégica». Isabel casi se atragantó con la descripción, pero mantuvo la compostura profesional que había cultivado a lo largo de décadas. Con un gesto discreto, saludó a los visitantes, especialmente sorprendida al ver a Javier Moreno, con quien había negociado en el pasado. «Isabel», dijo Javier con una sonrisa enigmática. «Qué sorpresa encontrarla aquí». «La vida está llena de ellas últimamente, Javier», respondió ella con dignidad. Miguel condujo a todos a la sala de reuniones. Con una confianza que Isabel no esperaba, él comenzó su presentación. A medida que explicaba su algoritmo, un sistema revolucionario que identificaba micropatrones en mercados financieros antes de que se convirtieran en tendencias visibles, Isabel percibió que estaba delante de algo genuinamente innovador. El joven que dormía en un albergue había creado una tecnología que podría transformar el mercado financiero español. Su explicación era clara, precisa y, por encima de todo, convincente. Los números proyectados en la pantalla hablaban por sí solos. Una tasa de acierto del 87% en previsiones de mercado, muy por encima de cualquier competidor. Cuando Miguel terminó su presentación, un silencio se apoderó de la sala. Fue Lucía quien lo rompió. «Impresionante, señor Herrera. Pero tengo una pregunta. ¿Por qué precisamente esta oficina? Hay espacios más baratos en Madrid». Miguel miró brevemente a Isabel antes de responder. «Porque no estoy vendiendo solo un algoritmo. Estoy vendiendo confianza. Y esta dirección, este legado que la señora Mendoza construyó, representa exactamente eso en el mercado financiero español». Isabel sintió algo extraño en su pecho, una emoción que no experimentaba hacía mucho tiempo. No era solo orgullo por el reconocimiento de su legado, sino algo más profundo, esperanza. La reunión continuó por más de 1 hora, con preguntas técnicas y discusiones sobre valoración y participación accionaria. Cuando los inversores finalmente se levantaron para salir, Javier Moreno se acercó a Miguel. «Estaremos en la subasta de esta tarde», dijo él, «y si todo lo que usted mostró es verificable, tendrá su financiación». Cuando la puerta del ascensor se cerró, dejando a Miguel e Isabel solos nuevamente en la oficina, un silencio confortable se instaló entre ellos. Por la ventana podían ver el movimiento de la ciudad, ajena al pequeño milagro que acababa de suceder en aquella oficina. «Usted fue brillante», dijo Isabel finalmente. «¿Dónde aprendió a hacer presentaciones así?» Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Observando vídeos suyos en YouTube, señora Mendoza. Sus charlas en la Bolsa de Madrid fueron mi escuela de negocios». Isabel no pudo contener una risa, la primera en muchos meses. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó ella. «Ahora», respondió Miguel mirando el reloj, «tenemos 6 horas para preparar nuestra estrategia para la subasta, y después cambiamos nuestras vidas». El sol de Madrid ahora brillaba plenamente, lanzando un haz de luz dorada a través de las ventanas de la oficina, como si la propia naturaleza quisiera iluminar el camino frente a ellos. Las horas que precedieron a la subasta pasaron en un torbellino de actividad. Isabel y Miguel transformaron la sala de reuniones en un centro de operaciones improvisado. Papeles esparcidos,
Anotaciones en post-its coloridos y 2 tazas de café por la mitad componían el escenario donde una improbable asociación comenzaba a florecer. La subasta tendrá una puja mínima de 1,2 millones de euros, explicó Isabel, analizando los documentos del proceso de liquidación. Conozco al menos 3 grupos que estarán interesados, además de sus inversores. Miguel tecleaba frenéticamente en su laptop, ocasionalmente frunciendo el ceño. Acabo de recibir un correo electrónico de Lucía Ortega. Están dispuestos a financiar hasta 1,5 millones, pero necesitan más garantías sobre la propiedad intelectual del algoritmo. Isabel observó al joven programador con creciente admiración. Bajo presión, él demostraba una calma y una claridad de pensamiento que ella misma había perdido en los últimos meses turbulentos. ¿Cómo desarrolló ese algoritmo, Miguel? ¿Viviendo en un albergue? Miguel paró de teclear y miró por la ventana, contemplando el paisaje urbano de Madrid por algunos instantes antes de responder. Cuando usted lo pierde todo, señora Mendoza, gana una perspectiva que los otros no tienen. Él se giró para encararla. En el albergue conocí a un profesor de economía jubilado, don Guillermo. Él lo perdió todo en la crisis de 2008. Todas las noches discutíamos patrones económicos mientras los otros dormían. Él tenía teorías brillantes, pero le faltaba la herramienta para probarlas. Isabel asintió, comprendiendo. ¿Y usted creó esa herramienta? Exactamente. En los ordenadores públicos de la biblioteca municipal durante el día. Programaba por horas, probaba hipótesis, refinaba el código. Miguel sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Don Guillermo falleció hace 3 meses, sin ver el algoritmo finalizado. Le prometí que transformaría nuestra idea en algo real. Un silencio respetuoso llenó la sala. Isabel sintió una conexión inesperada con este joven que, como ella, conocía el sabor amargo de la pérdida, pero no había permitido que eso destruyera su determinación. Bien, dijo ella finalmente, vamos a honrar la memoria de don Guillermo entonces. El reloj marcaba las 15:30 cuando dejaron la oficina. Isabel vestía el mismo traje del día anterior, pero había algo diferente en su postura, una chispa de determinación que hacía mucho estaba adormecida. Miguel cargaba su laptop y una carpeta con documentos, vistiendo un blazer prestado de última hora que Isabel había solicitado a un antiguo colega. Tomaron un taxi hasta el Tribunal de Comercio de Madrid, ubicado en un edificio histórico en el centro de la ciudad. El otoño madrileño pintaba los árboles de las avenidas con tonos dorados y rojizos, creando un contraste dramático con el cielo azul cobalto. ¿Nervioso?, preguntó Isabel mientras caminaban por los corredores de mármol del tribunal. Aterrorizado, respondió Miguel con honestidad, pero su sonrisa transmitía confianza. Pero listo. La sala donde ocurriría la subasta ya estaba parcialmente ocupada. Isabel reconoció inmediatamente algunos rostros, competidores, antiguos socios de negocios, incluso un exnovio que ahora dirigía un fondo de inversiones. Todos parecían sorprendidos al verla entrar, más aún al notar al joven desconocido a su lado. Isabel Mendoza. Una voz femenina llamó. Era Sofía Vega, una de las más respetadas abogadas de derecho empresarial de Madrid y coincidentemente una antigua amiga de Isabel. No esperaba verla aquí. Van para apoyar a mi nuevo socio, respondió Isabel con una naturalidad que sorprendió hasta a sí misma. Sofía miró a Miguel con curiosidad profesional. ¿Y quién sería? Miguel Herrera. Él se presentó, extendiendo la mano. Placer en conocerla. Antes de que la conversación pudiera continuar, Carlos Fernández y Lucía Ortega entraron en la sala, seguidos por Javier Moreno. Con un gesto discreto para Miguel e Isabel, se sentaron en una fila próxima. El subastador, un hombre de mediana edad con gafas de lectura colgadas en la punta de la nariz, llamó la atención de todos golpeando levemente un martillo. Señoras y señores, iniciaremos la subasta de los activos de Mendoza Inversiones.
conforme proceso judicial número 2023-77845. El primer ítem es el inmueble comercial localizado en la calle Serrano, 128, quinto andar, con 280 metros cuadrados. Puja inicial, 1,2 millones de euros. El corazón de Miguel aceleró. Isabel, percibiendo su nerviosismo, colocó discretamente una mano en su brazo. Un gesto simple de solidaridad que significaba mucho en aquel momento. 1,2 millones. Anunció inmediatamente un hombre en la primera fila, representante de una incorporadora. 1,3 millones, contrapuso otro participante. Isabel observaba atentamente las expresiones de Carlos y Lucía. Ellos parecían calmos, esperando el momento cierto para entrar en el juego. La estrategia era clara: dejar que los otros competidores se desgastaran antes de hacer su jugada. 1,4 millones, ofreció una mujer representando a un banco de inversiones. El subastador miró alrededor de la sala. 1,4 millones de euros. ¿Alguien ofrece más? Fue cuando una voz resonó del fondo de la sala. 1,6 millones. Todos se giraron para ver quién había hecho la oferta sorprendente. Era Eduardo Martínez, CEO de Construcciones Martínez y conocido rival de Isabel en los negocios. Sus ojos encontraron los de ella y una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Isabel sintió la sangre helar. Eduardo no estaba allí por la oficina, estaba allí para impedir que ella tuviera cualquier chance de recomenzar. 1,6 millones de euros, repitió el subastador. ¿Alguna otra puja? Carlos Fernández consultó rápidamente a Lucía y Javier con la mirada. Miguel percibió la excitación. Ellos no habían previsto una puja tan alta al inicio. 1,7 millones, anunció finalmente Javier Moreno, para alivio de Miguel. Eduardo Martínez no vaciló. 1,8 millones. Un murmullo recorrió la sala. El valor ya estaba bien arriba de la evaluación de mercado del inmueble. Carlos y Lucía intercambiaron miradas preocupadas e hicieron anotaciones rápidas en sus tablets. Miguel sintió el peso de la situación. Todo su futuro, y ahora también el de Isabel, dependía de este momento. Se inclinó para hablar con Javier. ¿Podemos llegar a 2 millones? Javier vaciló. Necesitamos renegociar los términos. A ese precio, su participación tendría que ser menor. Miguel asintió, comprendiendo las implicaciones. ¿Cuánto menor? Usted quedaría con el 40% en vez del 60%, y la señora Mendoza, 25% para ella es innegociable, interrumpió Miguel con una firmeza que sorprendió a todos en la conversación. Isabel, que oía el intercambio, sintió una emoción inesperada. Este joven que mal conocía estaba defendiendo sus intereses como nadie había hecho en los últimos años. 1,8 millones de euros, anunció el subastador. Voy a contar hasta 3. 1. Javier Moreno hizo un gesto rápido para sus abogados, que comenzaron a redactar algo en sus dispositivos. 2. Eduardo Martínez sonreía, confiado en su victoria. 1,9 millones, anunció Javier, para alivio visible de Miguel e Isabel. Eduardo se levantó, visiblemente irritado. 2 millones. El silencio que se siguió fue ensordecedor. Carlos y Lucía conversaban en susurros urgentes con Javier. Miguel sentía el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en la sala pudieran oírlo. Fue cuando Isabel Mendoza se levantó. Con la elegancia y autoridad que la habían tornado legendaria en los círculos financieros de Madrid, ella caminó hasta el centro de la sala. «Señoras y señores», comenzó ella, su voz clara y firme, «permítanme un momento de vuestro tiempo. Esta oficina no es solo un inmueble, es el símbolo de 2 décadas de innovación financiera en Madrid. Lo que Miguel Herrera propone no es solo ocupar este espacio, sino dar continuidad a un legado, con tecnología que revolucionará nuestro mercado». Ella se giró directamente hacia Eduardo. «Sabemos por qué está aquí, Eduardo. No es por la oficina, es por la satisfacción de verme definitivamente fuera del juego».
Su mirada recorrió la sala. Pero lo que Miguel ofrece beneficiará a todo el sector financiero español, incluyendo a muchos de los presentes en esta sala. Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Isabel Mendoza aún comandaba respeto, incluso en la adversidad. Carlos Fernández se levantó. 2,1 millones. Eduardo Martínez vaciló, claramente no esperando este desdoblamiento. Tras algunos segundos tensos, se sentó sin hacer una nueva puja. 2,1 millones de euros, anunció el subastador. 1, 2, 3. Vendido al señor Carlos Fernández. La sala irrumpió en conversaciones, mientras Miguel permanecía inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. Isabel retornó a su lado, una sonrisa contenida en sus labios. «Lo conseguimos», dijo ella simplemente. Mientras los abogados de Carlos se aproximaban para finalizar la documentación, Javier Moreno extendió la mano para Miguel. «Impresionante, señor Herrera. Su tecnología y la reputación de la señora Mendoza forman una combinación poderosa». Él sonrió. «Bienvenido al mundo de los negocios de alto nivel». Al salir del tribunal para la tarde soleada de Madrid, Isabel y Miguel caminaron lado a lado en silencio por algunos momentos, cada uno absorbiendo las implicaciones de lo que había acontecido. «¿Por qué insistió en mantener mi participación?», preguntó finalmente Isabel. «Podría haber quedado con más para sí mismo». Miguel paró, mirando hacia el Parque del Retiro que se extendía del otro lado de la calle. «Porque, señora Mendoza, creo en segundas oportunidades, y porque sé que su experiencia vale mucho más que algunos puntos porcentuales en un contrato». Isabel sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. 24 horas antes estaba cerrando la puerta de su oficina por última vez. Ahora caminaba al lado de un joven visionario que, de alguna forma inexplicable, había devuelto propósito a su vida. «Creo que está en la hora de llamarme Isabel», dijo ella con una sonrisa. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, lanzando un brillo dorado sobre los edificios históricos. Para Miguel e Isabel, no era solo el fin de un día extraordinario, era el inicio de algo nuevo y prometedor. 3 semanas habían pasado desde la subasta. El otoño madrileño avanzaba, transformando el Parque del Retiro en un mosaico de colores cálidos, mientras las mañanas se volvían gradualmente más frías. En el 5º piso del edificio en la calle Serrano, una transformación igualmente notable estaba en curso. La antigua oficina de Mendoza Inversiones había sido completamente reformulada. Las paredes, antes decoradas con arte clásico y certificados enmarcados, ahora exhibían gráficos coloridos y monitores con datos en tiempo real. La tradicional sala de reuniones había sido convertida en un espacio colaborativo con mesas modulares y una enorme pizarra de vidrio cubierta de ecuaciones y diagramas. Solo la mesa de caoba de Isabel permanecía intacta, ahora ocupando un lugar de destaque próximo a las ventanas que ofrecían una vista privilegiada de la ciudad. Algoritmos Herrera Mendoza, el nombre escogido para la nueva empresa, ya contaba con un pequeño equipo. Además de Miguel e Isabel, había 3 programadores recién contratados, un especialista en mercado financiero y una joven secretaria llamada Elena Sánchez, recién formada en administración por la Universidad Complutense. En aquella mañana de miércoles, Isabel llegó más temprano que lo habitual. Vistiendo un elegante conjunto gris y cargando una carpeta de cuero, parecía recuperar gradualmente no solo su confianza profesional, sino también el brillo personal que la adversidad había temporariamente ofuscado. «Buenos días, señora Mendoza», saludó Elena con una sonrisa cálida. «El señor Herrera ya llegó, está en la sala de servidores con Pablo». Isabel asintió, dirigiéndose al fondo de la oficina donde una pequeña sala había sido convertida en centro de procesamiento de datos. Al entrar, encontró a Miguel y Pablo Jiménez, un joven programador de Barcelona, absortos en la configuración de un nuevo servidor.
Buenos días, caballeros, dijo ella. ¿Interrumpo algo crucial? Miguel alzó los ojos, una sonrisa iluminando su rostro cansado. En las últimas semanas, él había cambiado las ropas gastadas por piezas más profesionales, aunque mantuviera un estilo relajado que contrastaba con la formalidad tradicional del mundo financiero. Isabel, estábamos justamente discutiendo el test beta que rodaremos hoy. Él hizo un gesto para las máquinas que zumbaban suavemente. Con esta nueva configuración podemos procesar 3 veces más datos en tiempo real. Pablo, un muchacho de 20 y tantos años con cabello desalineado y gafas de montura gruesa, asintió tímidamente para Isabel antes de volver su atención a la pantalla del ordenador. Necesitamos 15 minutos más para finalizar, explicó Miguel. Después podemos revisar la presentación para la reunión con el Banco Ibérico. Isabel asintió, dejándolos con su trabajo técnico. Volviendo al área principal, observó con satisfacción el movimiento que comenzaba a apoderarse de la oficina. Raúl Vázquez, el especialista en mercados que habían contratado, ya estaba en su mesa analizando informes, mientras los otros 2 programadores, Carmen Díaz y Alejandro Montes, discutían animadamente sobre algún aspecto del código. Era un equipo joven y diversificado. Exactamente lo que Isabel había sugerido cuando comenzaron a planear la estructura de la empresa. Necesitamos mentes frescas combinadas con experiencia sólida, había dicho ella a Miguel. Un equilibrio entre innovación y tradición. Sentándose en su mesa, Isabel abrió su laptop y comenzó a revisar los números de la semana anterior. El algoritmo de Miguel, ahora refinado y expandido por el pequeño equipo, estaba demostrando resultados impresionantes en los tests controlados. La tasa de acierto en las previsiones de mercado se mantenía consistentemente arriba del 85%, superando cualquier tecnología similar disponible en el mercado español. A las 10:30, Miguel emergió de la sala de servidores, sosteniendo una taza de café y con una expresión de satisfacción. «Está funcionando perfectamente», anunció, sentándose en la silla enfrente de la mesa de Isabel. «Pablo es un genio con optimización de sistemas». Isabel sonrió. «Me alegro de que haya insistido en contratarlo entonces. ¿Cómo están los números de la semana pasada?» «Prometedores», respondió ella, girando la pantalla para que él pudiera ver. «Especialmente en el sector bancario. Si mantenemos esta performance, el Banco Ibérico no tendrá cómo resistir a nuestra propuesta». Miguel asintió tomando un sorbo de café. Había una nueva confianza en sus gestos, no la arrogancia que frecuentemente acompaña al éxito rápido, sino la seguridad tranquila de quien finalmente encontró su lugar en el mundo. «Isabel», dijo él tras un momento de silencio contemplativo, «hay algo que vengo pensando». Ella alzó las cejas, esperando que continuara. «¿Se acuerda de don Guillermo, el profesor que mencioné? Él siempre hablaba sobre cómo los algoritmos financieros deberían servir a un propósito mayor que solo generar lucro». Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigada con el rumbo de la conversación. «He estado pensando en cómo podríamos usar nuestra tecnología para ayudar a pequeños inversores, personas comunes que normalmente no tienen acceso a herramientas sofisticadas de análisis de mercado. ¿Una versión simplificada del algoritmo para el público general?», preguntó Isabel, ya calculando mentalmente las implicaciones comerciales. «Exactamente», confirmó Miguel, sus ojos brillando con entusiasmo. «Una plataforma accesible que democratice el acceso a la inteligencia financiera. Podríamos llamar de Proyecto Guillermo». Isabel consideró la idea por algunos momentos. En su antigua vida como ejecutiva de alto escalón, tal vez hubiera descartado la propuesta como idealista de más o comercialmente arriesgada. Pero los últimos meses habían cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. «Sería un desafío significativo», dijo finalmente.
Tendríamos que desarrollar una interfaz completamente nueva, simplificar algoritmos complejos sin perder precisión, lidiar con cuestiones regulatorias para el mercado consumidor. Miguel asintió, reconociendo las dificultades. Pero, continuó Isabel con una sonrisa gradual, podría ser exactamente el diferencial que necesitamos en el mercado. Además, ella hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Sería una forma de retribuir, de dar a otros la segunda chance que nosotros dos recibimos. La sonrisa de Miguel se alargó. Entonces, ¿usted concuerda? Vamos a discutir con el equipo tras la reunión con el Banco Ibérico, respondió ella. Si conseguimos ese contrato, tendremos la estabilidad financiera para invertir en un proyecto paralelo como este. La mañana transcurrió en preparativos para la importante reunión de la tarde. A las 14:08, Miguel e Isabel, acompañados por Raúl, se dirigieron al imponente edificio del Banco Ibérico en el Centro Financiero de Madrid. La institución, una de las más tradicionales de España, podría volverse el primer gran cliente de Algoritmos Herrera Mendoza. El vestíbulo de mármol y bronce del banco exhalaba tradición y solidez. Fueron recibidos por Martín Torres, director de Innovación Digital del banco, que los condujo a la sala de reuniones en el 10º piso. «Señor Herrera, señora Mendoza», saludó Martín mientras se acomodaban. «Debo admitir que me quedé intrigado cuando recibí su propuesta. No es común ver asociaciones tan inusitadas en nuestro mercado». Isabel sonrió diplomáticamente. «A veces, señor Torres, las mejores innovaciones surgen de las combinaciones más inesperadas». La reunión comenzó con Miguel presentando los fundamentos técnicos del algoritmo, cuidadosamente simplificados para una audiencia no técnica. Raúl complementó con análisis de desempeño comparativo, mientras Isabel abordó los aspectos estratégicos y comerciales de la propuesta. A medida que la presentación avanzaba, el interés de los ejecutivos del banco se volvía cada vez más evidente. Preguntas técnicas dieron lugar a discusiones sobre implementación práctica y potenciales retornos. «Impresionante», comentó Martín cuando concluyeron. «Particularmente la capacidad de prever microtendencias en sectores específicos. Nuestro departamento de análisis de riesgos podría beneficiarse enormemente de esta tecnología». Fue cuando Antonio Galván, el conservador director financiero del banco, intervino. «Todo parece muy prometedor, pero tengo una preocupación fundamental». Él miró directamente a Isabel. «Señora Mendoza, con todo respeto a su impresionante carrera, su última empresa enfrentó dificultades significativas, y en cuanto al señor Herrera, su histórico es prácticamente inexistente en el mercado financiero». Un silencio tenso se apoderó de la sala. Isabel sintió el familiar apretón en el estómago que acompañaba cualquier mención a su quiebra. Miguel se mantuvo impasible, aunque sus ojos revelaran un destello de preocupación. «Señor Galván», respondió Isabel con voz firme, «comprendo perfectamente su preocupación. De hecho, sería imprudente ignorar el pasado». Ella hizo una pausa calculada. «No obstante, hay una diferencia fundamental entre fracasar por mala gestión y fracasar debido a circunstancias extraordinarias del mercado combinadas con confianza mal depositada». Sus ojos encontraron los de Antonio sin hesitación. «Lo que ofrecemos hoy no es solo un producto tecnológico superior, es la combinación única de innovación disruptiva con experiencia de mercado. Mis 20 años en el sector financiero, incluyendo los errores y aciertos, complementan perfectamente la visión tecnológica revolucionaria de Miguel». Miguel observaba a Isabel con admiración. En semanas de trabajo conjunto, había testimoniado vislumbres de su legendaria habilidad de negociación, pero verla en plena forma era algo completamente diferente. «Además», continuó ella,
Estamos tan confiados en el valor de nuestra solución que proponemos un período inicial de implementación sin costo fijo, solo una participación en los resultados generados. Si no entregamos lo que prometemos, el banco no paga. Martín Torres alzó las cejas, claramente impresionado con la propuesta audaz. Antonio Galván parecía menos convencido, pero su expresión había suavizado ligeramente. Una propuesta interesante, comentó Martín. Necesitaremos discutir internamente, claro, pero personalmente veo un gran potencial en esta asociación. Al salir del imponente edificio del banco para la tarde soleada de Madrid, había un clima de optimismo cauteloso entre los tres. Fue brillante, Isabel, comentó Miguel mientras caminaban. Especialmente la propuesta de implementación basada en resultados. Isabel sonrió. Aprendí hace mucho que a veces es preciso arriesgar para demostrar confianza. Y hablando en riesgos, ella hizo una pausa, mirando a Miguel. Creo que debemos avanzar con el proyecto Guillermo, independientemente de la respuesta del banco. Miguel paró, sorprendido. ¿Estás segura? Sería una inversión significativa sin garantía de retorno inmediato. Algunas cosas valen más que retornos inmediatos, respondió Isabel, su mirada recorriendo la ciudad que tanto amaba. Como usted dijo, se trata de dar a otros la chance que nosotros recibimos. Mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte madrileño, los tres caminaron de vuelta a la oficina, discutiendo animadamente los próximos pasos. Para Isabel Mendoza, que apenas un mes antes enfrentaba la quiebra completa, y Miguel Herrera, que había dormido en un albergue municipal, el futuro finalmente parecía brillante nuevamente. Lo que ninguno de ellos podría prever era que el verdadero test para su asociación aún estaba por venir. La primera semana de diciembre trajo a Madrid el frío característico del inicio del invierno. Las calles del centro histórico ya exhibían decoraciones navideñas y las vitrinas de las tiendas en la Gran Vía brillaban con luces coloridas. En la oficina de algoritmos Herrera Mendoza, el clima era igualmente festivo, aunque por razones diferentes. «Está confirmado», anunció Elena, entrando apresuradamente en la sala de reuniones donde el equipo completo estaba reunido. «El Banco Ibérico aprobó el contrato. Acabo de recibir el correo electrónico oficial». Una onda de celebración recorrió la sala. Pablo y Carmen intercambiaron high fives entusiasmados, mientras Raúl y Alejandro sonreían con evidente satisfacción. Miguel, sentado a la cabecera de la mesa, intercambió una mirada significativa con Isabel. «Enhorabuena a todos», dijo él, levantándose. «Este es el resultado del trabajo extraordinario que realizamos en las últimas semanas. Nuestro primer gran cliente institucional». Isabel observaba la escena con una sonrisa contenida. En apenas 2 meses, habían transformado una idea nacida de la adversidad en una empresa prometedora. El contrato con el Banco Ibérico no solo validaba su tecnología, sino que también garantizaba estabilidad financiera para los próximos meses. «Eso merece una celebración», declaró ella. «Cena en el Botín esta noche por cuenta de la empresa». La mención al famoso restaurante, considerado el más antiguo del mundo en funcionamiento continuo, fue recibida con entusiasmo por el equipo. Mientras los otros discutían animadamente el menú del establecimiento histórico, Miguel se acercó a Isabel. «Lo conseguimos», dijo él en voz baja, con una mezcla de alivio y orgullo. «El primer paso de muchos», respondió Isabel. Y hablando de eso, ella hizo un gesto para que la siguiera hasta su mesa, donde abrió una carpeta conteniendo documentos recién impresos. El plan inicial para el proyecto Guillermo. Trabajé en esto durante el fin de semana. Miguel examinó los documentos con creciente interés. Isabel había elaborado un plan de negocios detallado para la plataforma orientada a pequeños inversores, incluyendo proyecciones financieras, estrategias de marketing y un cronograma de desarrollo. «Eso es increíble», comentó él, impresionado con la profundidad del análisis. «Usted pensó en todo». «Ni todo»,
corrigió Isabel con una sonrisa. Necesitamos de su visión para la interfaz del usuario y la simplificación de los algoritmos. Pero quería mostrar que estoy completamente comprometida con esta idea. Miguel asintió, sintiendo una onda de gratitud. La transformación de Isabel en las últimas semanas había sido notable. De la ejecutiva derrotada que conociera en aquella noche lluviosa a la visionaria energética que ahora lideraba a su lado. Podemos comenzar a trabajar en eso inmediatamente tras la implementación en el Banco Ibérico, sugirió él. Pablo y Carmen podrían liderar el desarrollo técnico, mientras Alejandro continúa refinando el algoritmo principal. Perfecto, concordó Isabel. Y necesitaremos contratar a más personas. He estado pensando en una especialista en experiencia del usuario, alguien que pueda tornar la plataforma accesible para personas sin conocimiento financiero. La mañana transcurrió en planeamientos entusiasmados, interrumpidos ocasionalmente por llamadas de enhorabuena de inversores y socios que ya habían recibido la noticia sobre el contrato con el banco. Alrededor del mediodía, Elena anunció una visita inesperada. Javier Moreno. Javier, saludó Isabel, recibiéndolo en la recepción. ¡Qué sorpresa agradable! El inversor sonrió, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel elegante. Un regalo para conmemorar el contrato con el Banco Ibérico. Las noticias corren rápido en Madrid. Isabel lo condujo hasta su oficina, donde Miguel ya los aguardaba. Tras las congratulaciones iniciales, Javier asumió una expresión más seria. Vine personalmente porque tengo una propuesta que prefiero discutir cara a cara, explicó él, acomodándose en uno de los sillones. Estoy organizando un fondo de inversión enfocado exclusivamente en tecnología financiera. 10 millones de euros para comenzar, con potencial para triplicar en los próximos 2 años. Miguel e Isabel intercambiaron miradas interesados. Y nos gustaría que Algoritmos Herrera Mendoza fuera la espina dorsal tecnológica de este fondo, continuó Javier. No solo como proveedora de software, sino como socia estratégica. Eso significaría adaptar su algoritmo para nuestras necesidades específicas y potencialmente una participación cruzada entre nuestras empresas. La propuesta era tentadora. Una asociación con el fondo de Javier representaría no solo un flujo de ingresos sustancial, sino también un salto significativo en credibilidad en el mercado. Parece muy interesante, comentó Isabel cautelosamente. ¿Cuáles serían exactamente los términos de esta asociación? Javier sonrió, apreciando el abordaje directo de Isabel. Estamos dispuestos a adquirir el 30% de Algoritmos Herrera Mendoza por 3 millones de euros, además de un contrato de exclusividad para el uso del algoritmo en fondos de inversión por los próximos 5 años. Miguel sintió una leve incomodidad con la mención a la exclusividad. ¿Eso afectaría a nuestros otros proyectos en desarrollo? Solo en el segmento específico de fondos de inversión, aclaró Javier. Ustedes mantendrían total libertad para explorar otros mercados como bancos, aseguradoras o consultoría financiera. Isabel hizo algunas anotaciones mientras consideraba la propuesta. Y en cuanto al proyecto Guillermo, Javier frunció el ceño confuso. No estoy familiarizado con ese proyecto. Miguel explicó brevemente la idea de la plataforma para pequeños inversores. A medida que hablaba, notó un sutil cambio en la expresión de Javier. Una mezcla de escepticismo y preocupación. Entiendo el atractivo social de una iniciativa como esa, comentó Javier cuando Miguel concluyó. Pero debo alertarlos que diluir el foco en esta etapa inicial puede ser arriesgado. Ustedes acaban de conquistar a su primer gran cliente institucional. El mercado corporativo debería ser su prioridad absoluta. Isabel observaba atentamente la reacción de Miguel. Conocía bien el tipo de argumento que Javier presentaba. Ella propia lo había utilizado innumerables veces en su carrera anterior. Creemos que podemos desarrollar ambas vertientes simultáneamente,
respondió Miguel con firmeza sorprendente. De hecho, vemos el proyecto Guillermo como complementario a nuestra oferta corporativa, no como una distracción. Javier sonrió diplomáticamente. Claro, la decisión final es de ustedes. Mi oferta permanece en la mesa independientemente. Solo aconsejo cautela. Él consultó su reloj. Infelizmente, tengo otra reunión en media hora. ¿Por qué no analizan la propuesta detalladamente y conversamos la próxima semana? Tras la salida de Javier, Miguel e Isabel permanecieron en silencio por algunos momentos, cada uno absorbiendo las implicaciones de la oferta. 3 millones de euros resolverían muchos de nuestros desafíos inmediatos, comentó finalmente Isabel. Podríamos expandir el equipo, invertir en infraestructura, tal vez hasta considerar una oficina mayor. Miguel asintió pensativo. El valor es atractivo, sin duda, pero la exclusividad para fondos de inversión, él vaciló. Eso podría limitar significativamente el alcance del proyecto Guillermo en el futuro. Isabel estudió al joven socio con creciente respeto. Donde muchos verían solo el dinero, él veía las implicaciones a largo plazo. Usted está pensando que muchos pequeños inversores eventualmente gustarían de participar en fondos colectivos usando nuestra plataforma, concluyó ella. Exactamente, confirmó Miguel. Si realmente queremos democratizar el acceso a la inteligencia financiera, necesitamos mantener todas las puertas abiertas. Antes de que pudieran profundizar la discusión, Elena golpeó levemente en la puerta entreabierta. Disculpen interrumpir, pero el señor Torres del Banco Ibérico está al teléfono. Dice que es urgente. Isabel atendió la llamada en viva voz, permitiendo que Miguel acompañara. Señora Mendoza, la voz de Martín Torres sonaba tensa. Tenemos una situación que necesita ser discutida inmediatamente. Nuestros tests preliminares con el algoritmo detectaron una anomalía preocupante en el mercado de títulos gubernamentales. Necesitamos que usted y el señor Herrera vengan al banco lo más rápido posible. Intercambiando miradas preocupadas, Isabel y Miguel confirmaron que estarían allí en una hora. Mientras reunían la documentación necesaria e informaban al equipo sobre la situación, Isabel no pudo dejar de notar la ironía. En el mismo día en que celebraban su primer gran éxito, enfrentaban también su primer gran desafío. El imponente edificio del Banco Ibérico, que por la mañana representaba una conquista, ahora parecía intimidatorio mientras subían hasta el piso ejecutivo. Fueron conducidos no a la sala de reuniones habitual, sino a un área de seguridad máxima donde quedaba el centro de operaciones de mercado del banco. Martín Torres los recibió con expresión grave, acompañado por Antonio Galván y una mujer que no conocían, presentada como doctora Luisa Campos, jefa de seguridad cibernética del banco. «Gracias por venir tan rápidamente», dijo Martín, conduciéndolos a una sala adyacente aislada acústicamente. «La situación es delicada y potencialmente muy seria». Antonio Galván asumió la palabra, su tono evidenciando que sus reservas iniciales sobre la asociación parecían justificadas. Esta mañana, durante los primeros tests con su algoritmo, nuestros sistemas detectaron un patrón inusual de negociación en títulos del gobierno español. Pequeñas transacciones coordinadas que, individualmente, parecen insignificantes, pero que en conjunto podrían manipular artificialmente los precios. Miguel frunció el ceño confuso. «Eso sería una manipulación de mercado». «Precisamente», confirmó la doctora Campos. «Y lo más preocupante, su algoritmo no solo detectó el patrón, sino que parece haber adaptado a él, sugiriendo operaciones que se beneficiarían de esa manipulación». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina. «¿Está sugiriendo que nuestro algoritmo estaría colaborando con una actividad ilegal?» «No estamos acusando a nadie», intervino Martín rápidamente. «Pero necesitamos entender exactamente lo que está sucediendo antes de proseguir con la implementación».
Miguel ya había abierto su laptop, tecleando comandos rápidamente. «Eso no tiene sentido», murmuró él. El algoritmo fue programado específicamente para identificar y alertar sobre patrones sospechosos, no para adaptarse a ellos. Por casi 2 horas, Miguel trabajó intensamente, revisando líneas de código, mientras Isabel y los ejecutivos del banco discutían las implicaciones regulatorias y reputacionales de la situación. Finalmente, él alzó los ojos de la pantalla, una expresión de comprensión formándose en su rostro. «Encontré», anunció. «No es un error en el algoritmo principal. Es una modificación en el módulo de interfaz que desarrollamos específicamente para el banco». La doctora Campos se aproximó, examinando el código que Miguel indicaba. «Alguien insertó una subrutina que esencialmente invierte la función de alerta», explicó él. «En vez de señalar actividades sospechosas para investigación, el sistema las interpreta como oportunidades de inversión». «¿Sabotaje?», preguntó Martín alarmado. «Posiblemente», respondió Miguel, «pero extremadamente sofisticada. Quien hizo eso conoce profundamente tanto nuestro código cuanto los sistemas del banco». Un silencio tenso se apoderó de la sala mientras las implicaciones de aquel descubrimiento eran procesadas por todos los presentes. «Podemos corregir el problema inmediatamente», aseguró Isabel, «e implementar protocolos de seguridad adicionales para evitar cualquier recurrencia». Antonio Galván, que hasta entonces observaba con expresión severa, finalmente habló. «Eso levanta cuestiones serias sobre la seguridad de toda la operación. Tal vez debiéramos reconsiderar la asociación». Isabel sintió el corazón acelerar. Perder el contrato con el Banco Ibérico sería un golpe devastador para la joven empresa. «Señor Galván», dijo ella con firmeza controlada, «comprendo perfectamente su preocupación, pero considere lo siguiente. Fue nuestro propio algoritmo que detectó la anomalía, incluso con el sabotaje. Eso demuestra la robustez del sistema principal». Miguel complementó. «Además, ahora que identificamos la vulnerabilidad, podemos no solo corregirla, sino fortalecer todo el sistema. El banco estará más protegido de lo que estaría con cualquier otra solución disponible en el mercado». Martín Torres parecía considerar el argumento, pero Antonio permanecía escéptico. «Necesitamos descubrir quién hizo eso», insistió él. «Puede ser alguien de dentro de su empresa». Isabel sintió una puntada de indignación. «Nuestro equipo es pequeño y extremadamente confiable, pero concordamos absolutamente con una investigación completa y estamos dispuestos a cooperar integralmente». La tensión en la sala era palpable cuando la doctora Campos, que había continuado examinando el código, hizo una observación sorprendente. «Esta modificación tiene una firma digital específica. Ya vi algo semejante antes, en un incidente que investigamos hace aproximadamente 1 año. Todos se volvieron para ella con interés renovado. Fue una tentativa de invasión a los sistemas del banco que conseguimos contener. En la época, rastreamos el origen hasta una empresa de tecnología financiera llamada FinTech Iberia». Miguel e Isabel intercambiaron miradas perplejos. FinTech Iberia era una de las principales competidoras en el mercado español de tecnología financiera. «Eso cambiaría completamente el escenario», comentó Martín, visiblemente aliviado por una posible explicación que no implicara a sus nuevos socios. «Necesitamos más evidencias antes de hacer cualquier acusación formal», alertó la doctora Campos. «Pero hay similaridades notables». Tras más de 1 hora de discusiones técnicas y estratégicas, llegaron a un acuerdo. La implementación sería temporariamente suspendida mientras una investigación conjunta era conducida. Miguel trabajaría directamente con el equipo de seguridad del banco para corregir la vulnerabilidad e implementar capas adicionales de protección. Al dejar el banco al final de aquella larga tarde, Isabel y Miguel caminaban en silencio por las calles ya iluminadas por las luces navideñas.
Al salir del banco al final de aquella larga tarde, Isabel y Miguel caminaban en silencio por las calles ya iluminadas por las luces navideñas. La celebración planeada en el botín había sido aplazada indefinidamente, sustituida por una sensación de urgencia y preocupación. «Alguien intentó sabotearnos deliberadamente», dijo finalmente Miguel, su voz baja pero intensa. «Y casi lo consigue». Isabel asintió, su rostro una máscara de concentración. «La cuestión es, ¿quién tendría conocimiento suficiente tanto de nuestro código como de los sistemas internos del banco? Y motivación para perjudicarnos», añadió Miguel. «La lista no debe ser muy larga». Mientras atravesaban la Plaza Mayor, decorada festivamente para la Navidad con su tradicional árbol gigante y puestos de artesanía, Isabel se detuvo súbitamente. «Eduardo Martínez», dijo ella, casi para sí misma. Miguel la miró con curiosidad. «¿El hombre de la subasta? ¿Qué pasa con él?» «Eduardo tiene conexiones profundas en el sector financiero y un historial de tácticas agresivas contra competidores». Isabel retomó la caminata, ahora con pasos más decididos. «Pero más importante, él tiene una relación de larga data con Ricardo Fuentes, el CEO de FinTech Iberia». Miguel asimiló la información rápidamente. «¿Crees que podrían estar trabajando juntos para derribarnos?» «Es una posibilidad que no podemos ignorar», respondió Isabel. «Eduardo se enfureció cuando perdió la subasta. Y FinTech Iberia perdió varios contratos potenciales en las últimas semanas para empresas que están esperando nuestra tecnología». Llegaron a un pequeño café en la calle de la Cruz, donde decidieron entrar para continuar la conversación en un ambiente más reservado. El local era acogedor y casi vacío, con decoraciones navideñas discretas y el aroma de chocolate caliente y canela en el aire. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Miguel después de que hicieron sus pedidos. Un café para él, chocolate caliente para Isabel. «Necesitamos pruebas concretas antes de hacer cualquier acusación», respondió ella, años de experiencia en negociaciones delicadas evidentes en su tono cauteloso. «Y más importante, necesitamos garantizar que el contrato con el banco no sea cancelado». Miguel asintió, pensativo. «Puedo trabajar con Pablo para implementar un sistema de rastreo que identifique el origen exacto de cualquier modificación futura en el código». «Buena idea. Y yo voy a activar algunos contactos antiguos para investigar discretamente las actividades recientes de Eduardo y de FinTech Iberia». Sus pedidos llegaron, trayendo un breve momento de normalidad en un día turbulento. Mientras saboreaba su chocolate caliente, Isabel observaba a Miguel, que parecía absorto en pensamientos, probablemente ya formulando soluciones técnicas en su mente. «¿Sabes qué es irónico?», comentó ella tras algunos momentos. «Si no hubiésemos desarrollado un algoritmo tan eficiente en la detección de anomalías, ese sabotaje podría haber pasado desapercibido hasta causar daños reales». Miguel sonrió levemente. «Nuestra mayor fuerza acabó siendo nuestra mejor defensa». «Exactamente. Y eso me hace pensar...». Isabel vaciló, organizando sus pensamientos. «El proyecto Guillermo visa proteger a pequeños inversores, ¿cierto? ¿Y si expandiésemos ese concepto para incluir protección contra manipulaciones de mercado y prácticas predatorias?» Los ojos de Miguel se iluminaron con comprensión. Un sistema de alerta para prácticas sospechosas que beneficiaría no solo a grandes instituciones, sino también a inversores individuales. «Precisamente», confirmó Isabel, su entusiasmo creciendo. «Podríamos desarrollar un componente específico del algoritmo enfocado en identificar y alertar sobre patrones potencialmente fraudulentos o manipulativos». «Eso sería revolucionario», comentó Miguel, ya visualizando las posibilidades técnicas. «Ninguna otra plataforma en el mercado ofrece ese tipo de protección para pequeños inversores». Por algunos momentos, ambos olvidaron las preocupaciones del día, absortos en la emoción de expandir su visión original en algo aún más significativo. «Don Guillermo habría adorado esa idea», dijo Miguel con una sonrisa nostálgica.
Él siempre decía que los mercados financieros deberían ser campos de juego nivelados, no arenas donde los poderosos explotan a los vulnerables. Isabel observó al joven socio con creciente admiración. En sus décadas en el mundo financiero, raramente había encontrado a alguien que combinase brillantez técnica con principios éticos tan sólidos. «Vamos a hacer que eso suceda», declaró ella con determinación renovada. «Pero primero, necesitamos resolver nuestra crisis inmediata». Dejaron el café con un plan de acción claro. En la mañana siguiente, reunirían al equipo para una sesión de emergencia, implementarían nuevos protocolos de seguridad e iniciarían una investigación discreta sobre sus posibles saboteadores. Al despedirse en la estación de metro, Miguel, siguiendo para su nuevo apartamento modesto en Lavapiés, Isabel para su apartamento en Salamanca, compartieron un momento de silenciosa solidaridad. Lo que comenzara como una asociación de conveniencia se había transformado en algo más profundo, una alianza basada en respeto mutuo y visión compartida. «No van a derribarnos fácilmente», dijo Isabel, apretando brevemente el hombro de Miguel. «Ni tienen idea de con quién están lidiando», respondió él con una sonrisa confiada. La mañana siguiente amaneció fría y clara sobre Madrid. En la oficina de Algoritmos Herrera Mendoza, el equipo completo estaba reunido en la sala de conferencias, expresiones serias en todos los rostros, mientras Miguel e Isabel explicaban los eventos del día anterior. «Entonces, resumiendo», concluyó Pablo tras la explicación detallada, «alguien saboteó deliberadamente nuestra integración con el Banco Ibérico y sospechamos que pueda ser obra de competidores». «Exactamente», confirmó Miguel, «y necesitamos actuar rápidamente en varias frentes». Isabel asumió la palabra, su experiencia en gestión de crisis evidente en la manera en que estructuró el plan de acción. Primero, seguridad. Miguel y Pablo liderarán una revisión completa de todo nuestro código, implementando nuevas capas de protección y sistemas de rastreo. «Ya comencé a trabajar en eso», informó Miguel. «Estamos desarrollando una firma digital única para cada componente del algoritmo, que tornará cualquier modificación no autorizada inmediatamente detectable. Segundo», continuó Isabel, «comunicación. Elena coordinará con el Departamento de Relaciones Públicas del banco para garantizar que cualquier comunicado sobre el atraso en la implementación sea cuidadosamente formulado para proteger a ambas partes». Elena asintió, ya haciendo anotaciones en su tablet. Tercero, investigación. Raúl y yo activaremos nuestros contactos en el sector para reunir información sobre actividades recientes de FinTech Iberia y posibles conexiones con Eduardo Martínez. «Y en cuanto al proyecto Guillermo», preguntó Carmen, que había asumido especial interés en la iniciativa para pequeños inversores. Isabel y Miguel intercambiaron miradas rápidas antes de que ella respondiese. «Continuaremos el desarrollo conforme planeado, pero con una expansión de alcance. Miguel explicará los detalles técnicos, pero esencialmente estamos añadiendo un componente de protección contra manipulaciones de mercado». Mientras Miguel detallaba la nueva visión para el proyecto, Isabel observaba la reacción del equipo. Lo que podría haber sido un momento de desánimo frente al desafío se había transformado en determinación colectiva. Era exactamente el espíritu que habían buscado cultivar desde el inicio: resiliencia, innovación y propósito compartido. Las horas siguientes fueron de intensa actividad. Miguel y Pablo se aislaron en la sala de servidores, trabajando en la nueva arquitectura de seguridad. Carmen y Alejandro iniciaron el rediseño del proyecto Guillermo para incorporar el componente de protección contra fraudes. Raúl e Isabel condujeron una serie de llamadas discretas para contactos estratégicos en el sector financiero. Alrededor del mediodía, Elena golpeó en la puerta de la oficina de Isabel, donde ella y Raúl analizaban información sobre FinTech Iberia. «Señora Mendoza,
El señor Javier Moreno está al teléfono. Dice que es urgente. Isabel intercambió una mirada significativa con Raúl antes de atender. La llamada de Javier, justamente en aquel momento, parecía una coincidencia interesante de más. Javier, saludó ella con neutralidad estudiada. ¿En qué puedo ayudarlo? Isabel, la voz de Javier sonaba tensa. Acabo de saber sobre el incidente en el Banco Ibérico. Estoy profundamente preocupado. Isabel mantuvo el tono calmo, revelando nada de sus sospechas. Las noticias realmente corren rápido en Madrid. Estamos lidiando con la situación. Tengo certeza de que sí, respondió él rápidamente. De hecho, es por eso que estoy llamando. Considerando las circunstancias, me gustaría revisar mi oferta. Estoy dispuesto a aumentar la inversión para 4 millones de euros, con los mismos términos de participación. Isabel sintió una leve contracción en la mandíbula, el único signo externo de su sorpresa. Es una oferta generosa, especialmente considerando el momento desafiante. Precisamente por eso la estoy haciendo, explicó Javier. Creo en el potencial de su tecnología y un socio fuerte es exactamente lo que ustedes necesitan ahora para superar esta turbulencia. Agradezco sinceramente, Javier. Voy a discutir con Miguel y retornaremos en breve. Tras colgar, Isabel permaneció en silencio por algunos momentos, procesando la conversación. Interesante timing, comentó Raúl, que había acompañado el lado de Isabel de la conversación. Ofrecer más dinero justamente cuando estamos vulnerables. Muy interesante, concordó Isabel, su mente analítica ya conectando puntos. Especialmente considerando que no divulgamos públicamente el incidente. ¿Cómo exactamente él supo? Raúl se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Crees que Javier podría estar involucrado en el sabotaje? No sé, respondió Isabel honestamente, pero ciertamente añade otro nombre a nuestra lista de investigación. En aquel momento, Miguel entró en la oficina, el cansancio evidente en su rostro, pero también una expresión de triunfo. Encontramos algo, anunció él sin preámbulos. El sabotaje fue sofisticado, pero dejó rastros. Pablo consiguió aislar la firma digital de la modificación y es definitivamente similar al patrón que la doctora Campos mencionó. ¿FinTech Iberia?, preguntó Isabel. Posiblemente, pero hay más. Miguel colocó su laptop sobre la mesa, mostrando un diagrama complejo. La modificación fue insertada durante la fase inicial de integración con los sistemas del banco, lo que significa que necesitó de acceso tanto a nuestro código cuanto a los servidores internos del Banco Ibérico. Isabel procesó la información rápidamente. Un trabajo interno, entonces, alguien del banco colaborando con el saboteador externo. Exactamente, confirmó Miguel. Y acabo de enviar esos descubrimientos a la doctora Campos. Ella va a iniciar una investigación interna discreta. Isabel compartió entonces la llamada de Javier y su oferta aumentada. Miguel escuchó atentamente, su rostro revelando creciente preocupación. 4 millones es mucho dinero, comentó él, especialmente para una empresa que acaba de enfrentar una crisis de confianza. A menos que el objetivo sea otro, sugirió Isabel, como obtener control sobre una tecnología que podría exponer actividades cuestionables en el mercado. Un silencio pensativo se apoderó de la sala, mientras los tres consideraban las implicaciones. Fue Raúl quien verbalizó lo que todos estaban pensando. ¿Y si todo está conectado? Eduardo Martínez, FinTech Iberia, tal vez hasta Javier Moreno, todos potencialmente interesados en controlar o neutralizar nuestra tecnología. Porque representa una amenaza algo mayor que están planeando, completó Isabel, las piezas comenzando a encajar en su mente. Miguel se levantó abruptamente, una expresión de comprensión súbita en su rostro. Los patrones de negociación que el algoritmo detectó en el Banco Ibérico, dijo él con urgencia, no eran solo anomalías aisladas, y si fuesen parte de una operación coordinada de manipulación de mercado en gran escala, Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina. Si Miguel estuviese cierto,
No estaban solo lidiando con competencia desleal o sabotaje corporativa, sino potencialmente con un esquema criminal que podría afectar a todo el mercado financiero español. Necesitamos más evidencias, dijo ella, ya formulando un plan, y necesitamos proteger nuestra tecnología a todo costo. El teléfono de Miguel vibró con un mensaje. Al verificarlo, su rostro empalideció ligeramente. «Es de la doctora Campos», informó él. Ella identificó al posible colaborador interno en el banco. Es Alejandro Durán, director asistente de tecnología y... Él hizo una pausa significativa. Primo segundo de Ricardo Fuentes, CEO de FinTech Iberia. Isabel y Raúl intercambiaron miradas de confirmación. Estaban en el camino cierto. «Y tiene más», continuó Miguel, leyendo el resto del mensaje. «Durán tuvo 3 reuniones en las últimas semanas con un representante de un fondo de inversiones. ¿Adivinen quién?» «Javier Moreno», respondió Isabel, no realmente sorprendida. La trama que se desarrollaba era más compleja y preocupante de lo que habían imaginado inicialmente. Lo que comenzara como un aparente acto de sabotaje corporativa se revelaba potencialmente como parte de un esquema mucho mayor, involucrando manipulación de mercado y, posiblemente, crímenes financieros. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Raúl, su expresión grave reflejando la seriedad de la situación. Isabel se levantó, una determinación férrea en sus ojos que Miguel ya reconocía como señal de que una decisión importante había sido tomada. «Ahora», dijo ella con voz firme, «pasamos a la ofensiva». La noche ya había caído sobre Madrid cuando Isabel, Miguel y Raúl finalizaron su plan de acción. La sala de reuniones, iluminada solo por lámparas y por las pantallas de laptops, estaba cubierta de diagramas, anotaciones y tazas de café vacías, vestigios de horas de intensa estrategia. «Recapitulando», dijo Isabel, recorriendo con la mirada los rostros cansados, pero determinados de su pequeño equipo de crisis. «Tenemos 3 objetivos principales: proteger nuestra tecnología, reunir evidencias concretas sobre el esquema de manipulación de mercado y neutralizar la amenaza sin comprometer el contrato con el Banco Ibérico». Miguel asintió, añadiendo, «y necesitamos actuar rápidamente. Si realmente están planeando una operación coordinada de manipulación de mercado, cada día cuenta. La cuestión es, ¿cómo conseguimos pruebas suficientes sin alertarlos de que estamos investigando?», preguntó Raúl, el especialista en mercados cuyo conocimiento se había mostrado invaluable en las últimas horas. Isabel sonrió levemente. El tipo de sonrisa que Miguel ya había aprendido a reconocer como señal de que ella tenía una idea particularmente astuta. «Usando su propia estrategia contra ellos», respondió ella. «Vamos a hacer exactamente lo que ellos esperan que hagamos: demostrar desesperación». En la mañana siguiente, el plan comenzó a ser ejecutado. Isabel hizo una llamada cuidadosamente calculada para Javier Moreno. «Javier», dijo ella, inyectando en su voz una sutil nota de estrés. «Tras mucha consideración, Miguel y yo gustaríamos de discutir su oferta revisada. La situación con el Banco Ibérico es más complicada de lo que imaginábamos inicialmente». «Lamento oír eso, Isabel», respondió Javier, su voz transmitiendo preocupación, aunque Isabel detectase un leve tono de satisfacción subyacente. «Estoy disponible para un almuerzo hoy, si fuese conveniente». «Perfecto. ¿El restaurante Salacaín al mediodía?» «Estaré allí». Mientras tanto, en otra frente del plan, Miguel se reunía con Martín Torres y la doctora Campos en el Banco Ibérico, ostensiblemente para discutir las correcciones de seguridad implementadas tras el sabotaje. La verdadera agenda, no obstante, era mucho más estratégica. «Lo que estamos proponiendo», explicó Miguel,
mostrando diagramas técnicos en su laptop, es implementar una versión modificada del algoritmo que aparentará funcionar normalmente, pero en la realidad estará monitorizando y documentando cualquier tentativa de manipulación. La doctora Campos estudió el código con interés profesional, esencialmente una trampa digital. Exactamente, confirmó Miguel. Quienquiera que esté por detrás de eso cree que neutralizó nuestra capacidad de detectar sus patrones de manipulación. Vamos a dejar que continúen creyendo en eso, mientras colectamos evidencias. Martín Torres, que había sido informado sobre las sospechas solo en la medida de lo necesario, parecía hesitante. Eso no pone al banco en riesgo. Por el contrario, aseguró Miguel. Estamos creando un sistema de contención aislado que impedirá cualquier daño real a los activos del banco mientras documenta las tentativas de manipulación. El banco no solo estará protegido, como tendrá evidencias cruciales, caso fuese necesario, un proceso legal en el futuro. En el elegante restaurante Salacaín, Isabel llegó puntualmente al mediodía, escogiendo estratégicamente una mesa discreta en el fondo del establecimiento. Javier apareció 15 minutos después, impecablemente vestido en un traje italiano a medida. «Isabel», saludó él, besándola formalmente en las mejillas. «Usted está espléndida como siempre, a pesar de las circunstancias desafiantes». Isabel ofreció una sonrisa contenida, interpretando perfectamente el papel de empresaria bajo presión. «Gracias por venir, Javier, y por su oferta generosa». Tras hacer sus pedidos, ensalada de langosta para Isabel, cordero para Javier, entraron directamente en el asunto. «Entonces», comenzó Javier, su tono casual no enmascarando completamente su interés intenso, «entiendo que la situación con el Banco Ibérico se complicó». Isabel suspiró, una performance calculada. «Infelizmente, sí. Tras el descubrimiento de la irregularidad en el código, el banco está naturalmente cauteloso. Antonio Galván está presionando para cancelar el contrato completamente». Javier balanceó la cabeza en aparente solidaridad. El mercado financiero puede ser impiedoso con nuevas tecnologías, especialmente tras contratiempos iniciales. Es por eso que asociaciones estratégicas son tan importantes. «Precisamente por eso quise encontrarlo», respondió Isabel, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su oferta revisada llegó en un momento crítico. 4 millones de euros nos darían la estabilidad necesaria para superar esta crisis y continuar desarrollando nuestra tecnología. Los ojos de Javier brillaron momentáneamente con algo que podría ser interpretado como triunfo. «Me alegro de que esté considerando seriamente. ¿Y en cuanto al señor Herrera? ¿Él también está receptivo?» Miguel es un genio de la programación, pero aún inexperiente en los aspectos más pragmáticos de los negocios, explicó Isabel, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Él está naturalmente preocupado con la cláusula de exclusividad para fondos de inversión, especialmente considerando el proyecto Guillermo. «Ah, sí, la plataforma para pequeños inversores», comentó Javier con un leve tono de dismisión. «Un concepto admirable, sin duda, pero tal vez no la prioridad más sensata en el momento actual». Isabel asintió pensativamente. «Concuerdo que tal vez necesitemos reconsiderar nuestras prioridades. De hecho, estamos sopesando aplazar indefinidamente el proyecto Guillermo para enfocar exclusivamente en el mercado institucional». Esta información, deliberadamente falsa, era una carnada crucial en su plan. Si Javier y sus asociados realmente temían el potencial del proyecto Guillermo para exponer manipulaciones de mercado, la noticia de su abandono sería recibida con alivio. Como esperado, Javier no consiguió esconder completamente su satisfacción. Una decisión sensata, en mi opinión. Concentrar recursos en un único objetivo frecuentemente produce resultados superiores. El almuerzo prosiguió con discusiones sobre los términos potenciales del acuerdo,
con Isabel estratégicamente demostrando interés, pero solicitando tiempo para consultar a Miguel y finalizar algunos aspectos técnicos. Naturalmente, concordó Javier al final de la comida. Pero gustaríame de enfatizar que mi oferta tiene un plazo limitado. El mercado está en constante movimiento, como bien sabe. Comprendo perfectamente, aseguró Isabel. Tendremos una respuesta definitiva hasta el final de la semana. Mientras tanto, en la oficina de algoritmos Herrera Mendoza, Pablo y Carmen trabajaban intensamente en un aspecto crucial del plan, una versión especial del algoritmo proyectada específicamente para identificar y documentar patrones de manipulación de mercado en gran escala. «Es fascinante», comentó Carmen, analizando los datos preliminares que fluían en su pantalla. Si ampliamos el alcance para más allá de los títulos gubernamentales e incluimos derivativos y mercados de cambio, comenzamos a ver un patrón mucho más amplio. Pablo asintió, ajustando parámetros en tiempo real. Exactamente como Miguel sospechaba, no es solo una manipulación aislada, es una operación coordinada, involucrando múltiples instrumentos financieros. Y potencialmente múltiples instituciones, añadió Carmen. Mire estos clústeres de transacciones. Son demasiado sincronizados para ser coincidencia. Cuando Isabel retornó del almuerzo, encontró a Miguel aguardando ansiosamente en la oficina, habiendo acabado de volver del banco. «¿Cómo fue con Javier?», preguntó él inmediatamente. «Exactamente como esperábamos», respondió Isabel, removiendo el abrigo. Él prácticamente no consiguió esconder el alivio cuando mencioné que estábamos considerando abandonar el proyecto Guillermo. Miguel sonrió. Y de mi lado, el Banco Ibérico concordó con nuestra estrategia. La doctora Campos está personalmente supervisando la implementación del sistema de monitorización. Excelente. Y aquí, Pablo y Carmen hicieron un descubrimiento significativo, informó Miguel, conduciendo a Isabel hasta la estación de trabajo donde los dos programadores continuaban su análisis. «Muéstrale», instruyó. Carmen exhibió una serie de gráficos en su monitor. «Estamos viendo evidencias de una operación coordinada involucrando al menos 3 clases diferentes de activos: títulos gubernamentales, derivativos de energía y cambio euro-dólar. El patrón es sofisticado», continuó Pablo. «Pequeñas transacciones aparentemente no relacionadas, que en conjunto tienen el potencial de influenciar artificialmente precios y tasas». Isabel estudió los datos con atención, años de experiencia en mercados financieros, permitiéndole comprender rápidamente las implicaciones. «Eso es mucho mayor de lo que imaginábamos inicialmente», comentó ella. «Estamos potencialmente mirando para una de las mayores tentativas de manipulación de mercado en la historia reciente de España. Y lo más preocupante», añadió Miguel, «es el timing. Basado en los patrones que estamos observando, parece que están preparándose para una operación principal en los próximos días, posiblemente coincidiendo con el anuncio trimestral de tasas de interés por el Banco Central Europeo». El grupo permaneció en silencio por algunos momentos, procesando la gravedad de la situación. No estaban solo defendiendo su empresa de saboteadores corporativos, estaban potencialmente impidiendo un esquema que podría desestabilizar mercados enteros y afectar la economía española. «Necesitamos más evidencias concretas», decidió Isabel, «especialmente sobre quién exactamente está involucrado. Sospechamos de Eduardo Martínez, de Fintech Iberia y posiblemente de Javier, pero necesitamos pruebas irrefutables. Y necesitamos descubrir si hay más personas involucradas en el Banco Ibérico, además de Alejandro Durán», añadió Miguel. Isabel consultó su reloj. «Vamos a continuar conforme el plan. Mantengo a Javier interesado con negociaciones sobre la inversión, mientras ustedes colectan y analizan datos.
En 2 días, cuando tengamos evidencias suficientes, presentaremos todo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En las 48 horas siguientes, la oficina de algoritmos Herrera Mendoza se transformó en un centro de operaciones casi militar. El equipo trabajaba en turnos, monitorizando constantemente los datos que fluían del sistema implementado en el Banco Ibérico y de otras fuentes de mercado. Isabel mantenía comunicaciones estratégicas con Javier, alimentando la ilusión de que estaban cada vez más próximos de aceptar su oferta. En la tarde del segundo día, la doctora Campos del Banco Ibérico hizo una visita personal a la oficina, trayendo informaciones cruciales. «Confirmamos que Alejandro Durán no está actuando solo», informó ella, mostrando documentos confidenciales a Isabel y Miguel en una sala aislada. «Identificamos comunicaciones sospechosas entre él y 2 traders seniors del Departamento de Mercados del banco. ¿Ellos saben que están siendo investigados?», preguntó Isabel. «No, estamos monitorizando discretamente, con autorización limitada de la directiva. Martín Torres está personalmente supervisando la investigación interna». Miguel revisó los documentos con atención. «Eso se alinea perfectamente con los patrones que identificamos. Los traders están posicionando al banco para beneficiarse de la manipulación planeada, probablemente en trueque de compensación externa. Necesitamos de algo que conecte definitivamente a todos los involucrados», observó Isabel. «Algo que pruebe coordinación entre Eduardo Martínez, Fintech Iberia, Javier Moreno y los colaboradores dentro del banco». Fue en ese momento que Elena golpeó en la puerta, su expresión indicando que traía noticias importantes. «Disculpen la interrupción», dijo ella, pero Pablo pidió que viniesen inmediatamente a la sala de servidores. Él encontró algo. En la pequeña sala repleta de equipos, Pablo exhibía en un monitor central un complejo diagrama de transacciones financieras. «Finalmente lo conseguimos», anunció él con evidente satisfacción. «Rastreamos el flujo de capital a través de varias empresas de fachada y cuentas offshore. Todas las evidencias apuntan para una holding en Luxemburgo llamada Nexus Capital. Y lo más interesante», añadió Carmen, que trabajaba en un terminal adyacente, «es que conseguimos acceder al registro de accionistas de Nexus Capital gracias a una reciente directiva de transparencia de la Unión Europea». Ella exhibió un documento en la pantalla. Los principales accionistas son Eduardo Martínez con 30%, Ricardo Fuentes de Fintech Iberia con 25% y... Ella hizo una pausa dramática. Javier Moreno con 35%. Los 10% restantes están divididos entre varios accionistas menores, incluyendo a Alejandro Durán del Banco Ibérico. Isabel y Miguel intercambiaron miradas de confirmación. La pieza final del rompecabezas había sido encontrada. «Eso explica todo», dijo Miguel. «Ellos no están solo compitiendo con nosotros o intentando sabotear nuestra tecnología. Están activamente intentando adquirirnos para neutralizar la única herramienta que podría detectar y exponer su esquema de manipulación». La doctora Campos estudiaba los datos con expresión grave. «Con estas evidencias, tenemos justificativa para una investigación formal. Necesito informar a Martín Torres inmediatamente». «Aguarde», solicitó Isabel. «Necesitamos coordinar cuidadosamente los próximos pasos. Si alertamos a las autoridades prematuramente, ellos pueden destruir evidencias, o peor, ejecutar su operación antes de que podamos impedirlo». Tras intensa discusión, llegaron a un plan de acción. Continuarían monitorizando por más 24 horas para colectar el máximo de evidencias posible, mientras preparaban un informe detallado para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, y para la Unidad de Crímenes Financieros de la Policía Nacional. Isabel haría una última reunión con Javier al día siguiente, supuestamente para finalizar los términos de la inversión,
mientras Miguel trabajaría con el equipo de seguridad del Banco Ibérico para implementar protecciones adicionales contra la manipulación planeada. Aquella noche, cuando la mayoría del equipo ya se había marchado, Isabel permaneció en la oficina, contemplando la vista nocturna de Madrid por la ventana. Miguel, regresando de una breve visita a la sala de servidores, la encontró absorta en pensamientos. «Un centavo por tus pensamientos», dijo él suavemente acercándose. Isabel sonrió levemente, sin desviar la mirada de la ciudad iluminada. «Estoy pensando en cómo todo cambió en apenas algunos meses, de fallida y desacreditada a estar en el centro de una de las mayores investigaciones financieras de la década». «¿A destino, tal vez?», sugirió Miguel, posicionándose al lado de ella junto a la ventana. «Prefiero pensar que son las consecuencias de nuestras elecciones», respondió Isabel. «Si tú no hubieses insistido en crear un algoritmo que pudiese detectar anomalías, si yo no hubiese decidido arriesgar lo que restaba de mi reputación en una asociación improbable, si no nos hubiésemos encontrado en aquella noche lluviosa», completó Miguel. Permanecieron en silencio contemplativo por algunos momentos, observando las luces de la ciudad que nunca realmente dormía. «¿Sabes qué es irónico?», comentó finalmente Isabel. «Durante años fui parte del mismo sistema que ahora estamos desafiando. No manipulando mercados, claro, pero ciertamente no cuestionando ciertas prácticas o buscando mayor transparencia. Las personas cambian», respondió Miguel simplemente. «Evolucionan». «Sí», concordó ella, girándose para encararlo. «Y a veces necesitan perder todo para descubrir lo que realmente importa». En la mañana siguiente, la oficina estaba en plena actividad desde temprano. El equipo trabajaba con energía renovada, consciente de que estaban en la fase final de su operación. Pablo y Carmen finalizaban el informe técnico detallando todas las evidencias colectadas, mientras Raúl preparaba un análisis del impacto potencial de la manipulación planeada en los mercados españoles y europeos. A las 11 horas, Isabel se preparaba para su reunión final con Javier, marcada para el almuerzo en el exclusivo Club Financiero Génova. «Está todo listo», confirmó Miguel, entregándole un pequeño dispositivo que parecía un elegante broche. «Este es un grabador de alta definición, completamente indetectable y con batería para 6 horas. Isabel prendió el broche discretamente en su blazer azul marino. «¿Y ustedes estarán monitorizando en tiempo real?» «Sí, yo y la doctora. Campos estaremos en una furgoneta a 2 manzanas del club recibiendo la transmisión. El equipo de crímenes financieros de la policía estará en posición aguardando nuestra señal». Isabel asintió, verificando su apariencia una última vez en el espejo. «Vamos a finalizar esto, entonces». El Club Financiero Génova, localizado en un edificio histórico en el corazón del Distrito Financiero de Madrid, era un bastión de la élite económica española. Sus interiores de madera oscura, arte clásico e iluminación discreta creaban una atmósfera de exclusividad y poder. Javier ya aguardaba cuando Isabel llegó, sentado en una mesa privada con vista para los jardines internos del club. «Isabel», saludó él levantándose, «usted está absolutamente radiante hoy. ¿Debo interpretar eso como una buena señal para nuestras negociaciones?» «Digamos que estoy optimista en cuanto al futuro», respondió ella enigmáticamente, acomodándose en la silla que un camarero discretamente tiró para ella. Tras los rituales iniciales de pedidos y conversación casual, Javier fue directo al punto. «Entonces, ¿usted y el señor Herrera llegaron a una decisión sobre mi oferta?» Isabel tomó un pequeño sorbo de agua, ganando algunos segundos para componer su respuesta. «Sí, llegamos. Estamos inclinados a aceptar, con algunas pequeñas modificaciones en los términos». El rostro de Javier se iluminó con satisfacción mal disimulada. «Excelente. ¿Qué modificaciones tiene en mente?» «Principalmente relacionadas al cronograma de integración y a la gobernanza», explicó Isabel.
Miguel está particularmente interesado en mantener cierto grado de autonomía en el desarrollo tecnológico. Perfectamente comprensible, concordó Javier con facilidad. Genios creativos frecuentemente necesitan de espacio para florecer. Isabel sonrió, aprovechando la indirecta perfecta. Hablando en desarrollo tecnológico, hay algo que gustaría de entender mejor antes de finalizar el acuerdo. Claro, cualquier cosa. ¿Por qué exactamente usted, Eduardo Martínez y Ricardo Fuentes están tan interesados en nuestra tecnología? ¿Y por qué específicamente la exclusividad para fondos de inversión? La pregunta directa pareció momentáneamente desestabilizar a Javier, pero él se recuperó rápidamente. Como expliqué anteriormente, veo un enorme potencial comercial en su tecnología. En cuanto a la exclusividad, es simplemente una protección de la inversión, natural en cualquier acuerdo de este porte. Isabel mantuvo su expresión neutra, aunque internamente estuviese atenta a cada microexpresión de Javier. Comprendo perfectamente la lógica comercial. No obstante, no puedo dejar de notar ciertas coincidencias interesantes. ¿Coincidencias?, repitió Javier, un leve fruncir de cejas traicionando su preocupación creciente. Sí. Como el hecho de que, luego después de recusarnos la oferta inicial de Eduardo en la subasta, nuestro algoritmo fue saboteado precisamente en el componente que detecta manipulaciones de mercado. Isabel hizo una pausa calculada. O el hecho de que usted, Eduardo y Ricardo son los principales accionistas de Nexus Capital, una holding que aparentemente está posicionada para lucrar significativamente con ciertas fluctuaciones de mercado previstas para los próximos días. El rostro de Javier empalideció visiblemente, pero su voz permaneció controlada. No sé de dónde usted sacó esas informaciones, Isabel, pero parece que está construyendo conexiones donde no existen. ¿Realmente? Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces supongo que Alejandro Durán del Banco Ibérico, que coincidentemente también posee acciones en Nexus Capital, modificó nuestro algoritmo por iniciativa propia, sin cualquier coordinación con usted o sus asociados. Javier colocó su servilleta sobre la mesa, toda pretensión de cordialidad ahora abandonada. Usted está haciendo acusaciones muy serias basadas en especulaciones, Isabel. Acusaciones que podrían tener consecuencias graves para su ya fragilizada reputación. No son especulaciones, Javier, respondió Isabel calmadamente. Son hechos documentados que en este momento están siendo presentados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Unidad de Crímenes Financieros. Un silencio tenso se estableció entre ellos. Cuando Javier finalmente habló, su voz había adquirido una frialdad calculadora. Usted no tiene idea de lo que está enfrentando, Isabel. Algunas personas en este juego están muy por encima de su nivel. Aunque tenga evidencias sobre Alejandro o algunos traders del banco, nunca conseguirá vincular directamente a personas como Eduardo o Ricardo, y en cuanto a mí, él sonrió fríamente. Soy solo un inversor interesado en tecnología prometedora. Isabel mantuvo el contacto visual, imperturbable. Tal vez en el pasado usted estuviese cierto. El sistema ciertamente protege a los poderosos. Pero nuestra tecnología cambió las reglas del juego, Javier. Conseguimos rastrear cada transacción, cada conexión, cada flujo de capital a través de todas las empresas de fachada y cuentas offshore. El algoritmo que ustedes tanto temían es exactamente lo que los expuso. La confianza de Javier visiblemente vaciló. Aunque tenga algo, nunca llegará a las autoridades. Hay personas de más con interés en mantener el status quo. Demasiado tarde, respondió Isabel, verificando discretamente su reloj. En este exacto momento, oficiales están ejecutando mandatos de búsqueda en FinTech Iberia, en las oficinas de Eduardo y en la sede de Nexus Capital en Madrid. Como si para confirmar sus palabras, el teléfono de Javier comenzó a vibrar insistentemente. Al verificar la pantalla, su rostro perdió completamente el color. Eso no termina aquí, dijo él en voz baja,
levantándose abruptamente. Usted no tiene idea de las fuerzas que acabó de provocar. Mientras Javier se alejaba apresuradamente, Isabel permaneció sentada, manteniendo la compostura a pesar de la adrenalina que corría en sus venas. Solo cuando él desapareció en la salida, ella tocó discretamente el broche en su blazer. ¿Ustedes oyeron todo?, preguntó en voz baja. Alto y claro, respondió la voz de Miguel a través del minúsculo receptor en su oído. El equipo de la policía se está moviendo ahora. Javier será interceptado, así que salga del club. 20 minutos después, Isabel dejaba el Club Financiero Génova por la entrada lateral, evitando la conmoción que ya se formaba en la entrada principal, donde Javier Moreno estaba siendo discretamente detenido por agentes de Paisano. Un coche oscuro la aguardaba, con Miguel en el asiento del pasajero. Funcionó, dijo él, así que ella entró en el vehículo. Las operaciones de búsqueda están en andamiento y la CNMV acaba de emitir una orden de suspensión temporal de negociaciones para los activos involucrados en el esquema. Isabel soltó un largo suspiro, la tensión de los últimos días finalmente comenzando a disipar. Y el Banco Ibérico. Martín Torres está en rueda de prensa en este momento, anunciando el descubrimiento de actividades irregulares por funcionarios específicos y enfatizando la cooperación total del banco con las autoridades. El coche avanzaba por las calles de Madrid, alejándose del distrito financiero en dirección a la oficina de algoritmos Herrera Mendoza. ¿Sabes qué es más irónico?, comentó Isabel tras algunos momentos de silencio contemplativo. Si ellos simplemente nos hubiesen dejado en paz, tal vez nunca hubiésemos descubierto el esquema mayor. Fue el sabotaje de ellos que nos colocó en este camino. Miguel sonrió. Como usted dijo ayer, consecuencias de nuestras elecciones. Al llegar a la oficina, fueron recibidos por un equipo exultante. Pablo, Carmen, Raúl y los otros habían acompañado los desarrollos en tiempo real, y el clima era de celebración contenida pero genuina. La CNMV acaba de emitir un comunicado preliminar, informó Elena, entregando una impresión a Isabel. Están llamando de una de las más sofisticadas tentativas de manipulación de mercado ya descubiertas en España. Isabel leyó el documento rápidamente, pasándolo enseguida para Miguel. Ellos mencionan explícitamente el papel crucial de nuestra tecnología en la detección del esquema. ¿Eso significa que el contrato con el Banco Ibérico está seguro?, preguntó Raúl. Más que seguro, respondió Miguel. Martín Torres ya indicó que quieren expandir significativamente el alcance de la implementación, y recibí 3 mensajes de otros bancos interesados en reuniones urgentes. La tarde transcurrió en una mezcla de trabajo intenso, finalizando informes para las autoridades, respondiendo a consultas técnicas y momentos de celebración a medida que nuevas informaciones sobre la operación policial llegaban. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando el equipo se preparaba para una merecida celebración en un restaurante próximo, Isabel llamó a todos para la sala de reuniones para un breve anuncio. Antes de salir, quiero compartir una decisión que Miguel y yo tomamos, dijo ella, mirando para cada miembro del equipo que se había tornado casi una familia en las últimas semanas. A partir de mañana, el proyecto Guillermo se torna nuestra prioridad número 1. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, especialmente de Carmen y Pablo, que habían demostrado particular entusiasmo por la iniciativa para pequeños inversores. Los eventos de los últimos días solo confirmaron lo que ya sospechábamos, continuó Isabel. El mercado financiero necesita desesperadamente de más transparencia y herramientas que nivelen el campo de juego para todos los participantes, no solo para los poderosos y bien conectados. Miguel asumió la palabra. Además, estamos expandiendo el alcance original del proyecto. Además de democratizar el acceso a la inteligencia financiera, el proyecto Guillermo ahora incluirá un componente dedicado a identificar y alertar sobre potenciales manipulaciones de mercado,
esencialmente dando a los pequeños inversores las mismas herramientas de protección que acabamos de proveer al Banco Ibérico. Y en homenaje al espíritu que inspiró este proyecto, añadió Isabel, decidimos que un porcentaje significativo de los lucros futuros de la empresa será destinada a becas de estudio para jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas que desean estudiar tecnología financiera. La aprobación fue unánime y entusiástica. Mientras el equipo se dirigía al restaurante para conmemorar, Isabel y Miguel permanecieron brevemente para atrás. Don Guillermo quedaría orgulloso, comentó Isabel, refiriéndose al mentor que había inspirado a Miguel. Sí, concordó él con una sonrisa pensativa. Pero creo que él estaría aún más orgulloso de usted. ¿De mí? ¿Por qué? Porque usted tuvo el coraje de reinventarse completamente, de transformar una derrota en un nuevo comienzo, de usar su conocimiento y experiencia no solo para reconstruir su propia vida, sino para crear algo que puede realmente cambiar las reglas del juego para muchos otros. Isabel sonrió, tocada por el comentario. Somos un buen equipo, usted y yo. ¿Quién diría? El improbable dúo que sacudió el mercado financiero español, bromeó Miguel. Creo que tenemos un largo camino por delante. Sí, concordó Isabel, mirando para la oficina que se había transformado tanto cuanto ellos propios en los últimos meses. Y mal puedo esperar para ver dónde él nos llevará. Juntos salieron para juntarse al equipo, dejando para atrás la oficina, donde una improbable asociación nacida de la adversidad se había transformado en algo mucho mayor que cualquiera de ellos podría haber imaginado en aquella noche lluviosa de septiembre. Antes de cerrar esta historia conmovedora, me gustaría agradecer a ti que nos acompañaste hasta aquí. Si esta narrativa tocó tu corazón, por favor, inscríbete en nuestro canal, deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tus interacciones nos ayudan a continuar trayendo historias que inspiran y nos hacen reflexionar sobre los valores verdaderamente importantes de la vida. Gracias por hacer parte de esta jornada.